Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 y 10. Le hemos titulado al sermón de esta mañana, Cultivando el amor entre hermanos. Cultivando el amor entre hermanos. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. La palabra del Señor se lee tal y como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10 de la siguiente manera. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta enorme privilegio que nos da de venir a congregarnos aquí como iglesia, poder escudriñar las Escrituras, poder aprender de ellas, Señor, y poder vivir para ti. Oro por este tema que es el amor fraternal, que si bien es cierto, Señor, es algo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero muchas veces cuando lo tenemos que practicar no lo hacemos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que restaure cada una de esas relaciones entre hermanos que han sido rotas a causa del pecado, a causa de un chambre, Señor, a causa de una diferencia, Señor, a causa de una raíz de amargura. Pero te pedimos que nosotros podamos comportarnos como la Biblia nos manda y poder restaurar esas relaciones y poder amar a los hermanos. Lo hacemos porque tu palabra nos dice que hemos sido instruidos por ti. Por eso podemos amar. Ayúdanos a escudriñar la palabra y sobre todo, Señor, a poder glorificar tu santo nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Cuando estaba preparando este sermón, me puse a pensar en la cantidad de veces que en muchas ocasiones dentro de la iglesia ha existido muchas diferencias entre los hermanos en Cristo. Usted puede ver cómo a lo largo de la historia de nuestra iglesia, que no es mucho, son 4 o 5 años, usted puede ver una foto de cuántos hermanos estaban hace 4 o 5 años y cuántos se han mantenido, y puede ver también de que así como hay personas que se han mantenido fieles a las Escrituras, a seguir congregándose, hay personas que decidieron irse. Y algunas veces las relaciones entre los hermanos en Cristo lo tenemos nosotros en nuestra mente, lo tenemos en nuestro corazón, pero a la hora de poder practicar ese amor fraternal es lo que más cuesta, como toda enseñanza bíblica. Tenemos mucha teología, aprendemos de mucha teología, pero a la hora de llevarlo a la práctica es lo que más cuesta. Y en este tema en particular, amado hermano, creo que es algo que necesitamos aprender mucho y ahondar mucho más. El apóstol Pablo ahora, después de estar hablando acerca de la santificación, siempre va relacionando este tema de la santificación y ahora habla acerca del amor fraternal que existe entre los hermanos. Entonces es bien interesante que Pablo, en los versículos 9 y 10, luego de haber hablado de la inmoralidad sexual, luego hablar acerca de la santificación, ahora empieza a hablar acerca del amor fraternal. Porque es necesario que nosotros estemos dentro de una comunidad en la fe practicando este amor, porque a medida que nosotros nos empecemos a envolver e involucrar más en la vida de la iglesia, el Señor también está usando a los demás hermanos de la iglesia para poder exhortarme, consolarme, confrontarme en mi pecado.
Por eso es tan necesario. El proyecto de la santificación es un proyecto que se desarrolla en comunidad. Si bien es cierto, esto implica de carácter personal un mayor involucramiento con respecto a la oración, con respecto a la meditación de la palabra de Dios y a la lectura de la palabra de Dios, pero esto no se va a desarrollar solamente en un contexto de manera individual, sino que también tengo que aprender a vivir en comunidad. Usted ha visto los rebaños de las ovejas. Las ovejas siempre están en grupo. Y cuando una oveja sale del rebaño, está más expuesta que lobos se la puedan comer. Entonces, dentro de la Biblia no existe la figura de un llanero solitario. No existe la figura de alguien que va a separarse de la iglesia y va a crecer de manera individual lejos de la iglesia. No. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, la iglesia es un misterio que fue revelado en este tiempo por la gracia soberana de nuestro Señor. Dios ha diseñado la iglesia para que todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero podamos congregarnos, y la iglesia es un medio de gracia establecido por Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar dos razones por las cuales podemos cultivar el amor entre hermanos. La primera razón es porque hemos sido enseñados por Dios, y la segunda razón es porque la Biblia nos manda a practicarlo y abundar en ello. Veamos al versículo 9. El primer punto de esta mañana es aprendiendo del amor. Dice, pero en cuanto al amor fraternal. Luego de haber hablado en el versículo 3 acerca de lo que se tenían que abstener, que era de toda práctica o toda inmoralidad sexual, ahora habla de aquello en lo cual deben de practicar y deben de abundar. Eso es lo que aparece en el versículo 10. Antes, los tesalonicenses eran conocidos por sus prácticas mundanas, por ser inmorales. Pero ahora, Pablo les dice, es cierto que antes eso eran ustedes, pero ahora ustedes deben de caracterizarse por el amor fraternal, por el amor que existe entre ustedes. Antes traicionaban, antes defraudaban al prójimo, ahora ustedes deben de aprender a amar al prójimo. Y esto no es un tema que Pablo lo está sacando de la manga en este momento, hermano, sino que el amor fraternal es la respuesta cristiana a la inmoralidad del mundo. El amor fraternal es la respuesta cristiana a la inmoralidad del mundo. Es duro llevar una vida en santidad. En su contexto está hablando acerca de la pureza sexual en una sociedad inmersa en el pecado, donde la inmoralidad sexual es algo normal, es algo cotidiano, es algo llevadero. Pero esto se suaviza cuando recibimos el apoyo de una comunidad caracterizada por su amor, el amor fraternal. Amados hermanos, cuando nosotros estamos expuestos al mundo, amistades, familiares, en nuestro trabajo o de cualquier índole, nosotros nos damos cuenta que no todas las personas tienen la misma perspectiva de la vida como los cristianos lo tenemos. Los cristianos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Esa misma perspectiva de la vida no la tiene un inconverso, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, porque ellos no habían conocido a Dios. Pero esto, el amor fraternal, era una característica muy marcado, muy significativo en la iglesia primitiva. Los primeros creyentes se caracterizaban por dos cualidades que les distinguían de los incrédulos: la pureza y el amor. No se entregaban a la promiscuidad del mundo y tenían la fama de ser personas que practicaban el amor fraternal. Ojo, los primeros creyentes de la iglesia primitiva tenían, incluso los tesalonicenses tenían una buena reputación a causa de la
calidad de las relaciones fraternales que existían entre ellos. Sin perder Tesalonicenses, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32, para que usted pueda entender un poquito más acerca de esta situación. Hechos 4, 32. El amor fraternal es una característica de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. Hechos 4:32 dice: la congregación de los que creyeron, si usted tiene lapicero o un marcador, subraye eso, dice, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Esa era una característica de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Unidad, el amor fraternal. Existía una profunda admiración por los incrédulos al ver cómo los cristianos se amaban los unos a los otros. Como decía un escritor llamado Luciano de Samosata a principios del siglo II, me pareció bien interesante esto, por eso se lo quiero compartir. Dice: es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se ayuda unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismos. Jesucristo les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Entonces, si hay algo que impactaba en aquel tiempo a la sociedad, al mundo, era ver el amor fraternal que existía entre los cristianos. Los inconversos, los impíos, los ateos, los que estaban negando a Dios, veían algo particular en esa comunidad de la fe. Y era su amor entre unos con los otros, como ellos se compartían uno con las otras cosas, ese fervor, ese corazón, esa una sola alma. Y yo me puse a pensar, y esta es una pregunta que tengo usted para usted esta mañana, es: ¿nuestra iglesia es reconocida por la calidad de las relaciones fraternales? Los hermanos en Cristo de nuestra iglesia reconocen tu amor fraternal, amado hermano. ¿Cómo te ve a ti la gente, los hermanos? ¿Te ve como una persona que está dispuesta, que escucha, que está pendiente de las necesidades de los otros? Que en realidad no es algo, no es como paso 1, 2 y 3 y así voy a actuar y todo. A veces, hermano, nosotros tratamos de sistematizar hasta las relaciones que existen dentro de nuestra iglesia. No vino un hermanito, ok, le voy a escribir al WhatsApp: hey, no te vi en la iglesia. Sí, es que, chico, pues voy a orar por ti, nos vemos el otro domingo. Fin de la conversación. Hay veces que queremos practicar eso y sentimos que eso es el amor fraternal, y no, hermano. Ya vamos a ver a lo largo de este estudio qué significa ya de manera práctica estar llevando ese tipo de amor. Pero la pregunta que me hice cuando estaba haciendo este sermón es: ¿en realidad nuestra iglesia esa es una característica de nuestra iglesia? ¿El amor entre los hermanos? ¿Esos vínculos fraternales, genuinos? ¿O simplemente nos hemos quedado con mucho conocimiento, pero a la hora de la práctica nos ha costado muchísimo? Porque dentro de la iglesia hay muchas diferencias, diferentes puntos de vista. Pero el punto es que sí, podemos tener muchas diferencias, muchos puntos de vista, pero ¿cómo estás lidiando con esas diferencias? ¿Cómo de manera práctica
estás sobrellevando el hecho que otros hermanos en Cristo no tengan tu misma postura? ¿Cómo lidias con aquellos problemas de aquellos hermanos que tienen fuertes raíces de amargura en contra de ti? A la hora de la práctica, ¿cómo lidias con esas personas que son problemáticas dentro del cuerpo de Cristo? Aquellos que son chismosos, te han traicionado, o aquellos que alguna vez tú hiciste un comentario que se hizo muy grande y ahora ya no te hablan. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el amor fraternal? Mire el versículo 9, la muestra de amor más grande. Y él dice, el versículo 9 dice, pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba. Mira el versículo 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Hay una línea muy marcada en el apóstol Pablo. El versículo 9 2 veces habla acerca del amor. En el versículo 9 dice el amor fraternal y después dice que nosotros tenemos que amar los unos con los otros. Y esas son dos maneras de ver el amor. El primero es el amor ágape y el otro es el amor fileo. El amor ágape, cuando habla en el versículo 9 al final, ¿verdad? Amarse los unos a los otros. Ese amor es un amor generoso, un amor benévolo, abnegado, que debemos de extender a todos los seres humanos, sean creyentes o no, sean amables y dignos o no lo sean. Es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros en Cristo, un amor inmerecido, lleno de misericordia. El amor ágape. Acá en las Escrituras no nos marca solamente amar a los de nuestra comunidad en la fe. Cristo nos ha mandado también amar a los enemigos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esta es una característica de los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 9 al inicio habla acerca de el amor fraternal, fileo. Se refiere a esa clase especial de amor que une a los miembros de la familia de Dios. Aquí habla acerca de ese amor cuyos vínculos brotan de una relación familiar. Debe ser, sí, un amor generoso, debe ser un amor abnegado como el ágape, pero con más sentido de obligación, además de un mayor sentimiento de cariño. Si yo considero a alguien como mi hermano, voy a sentir esos vínculos fuertes de afecto fraternal, pero también debo de saber que tengo que cuidar de él, velar por su bien, porque pertenece a la familia de Dios y porque Dios en su inmensa misericordia lo ha puesto a mi lado en este caminar de la fe. Ese hermano es parte de mi propia vida. Y ese es el punto aquí. Y otra pregunta, hermano. ¿Usted siente esa obligación, esa preocupación y ese cariño con sus hermanos en Cristo dentro de la iglesia local? ¿Qué tanto te preocupa el hecho que los hermanos ahorita estén llevando un pecado que lo está llevando al borde del precipicio? ¿Qué tanto estás orando por ello? ¿Qué tanto estás buscándolo a él también? ¿Qué tanto amas? Porque el amor fileo, tienes tú esa obligación de ir a buscar al hermano. Es parte de tu familia en la fe. Cristo compró el alma en la cruz del Calvario de ese hermano. Hay un sentido de obligación, hay un mayor sentimiento de cariño. Usted sabe muy bien cuántos hermanos han dejado de venir a la iglesia. Usted conoce rostros, conoce nombres, tiene el número de teléfono. Pero muchas veces
el hecho de que un hermano en Cristo deje de venir 1, 2, 3 sermones o no ha venido a congregarse los días domingos, nosotros lo vemos como algo natural. Ya va a regresar, ya lo va a traer el Señor, pero no hacemos un esfuerzo por ir a buscarlo. Por ir a hablarle, hermano, ¿qué te ha pasado? No para ir, ¿verdad? Con la pedrada, te vas a ir al infierno. No, hermano, preocuparte genuinamente por tus hermanos en Cristo. Darle una llamada por teléfono. Llegar a la casa de ellos. Esa es una responsabilidad de todos. Cuidarnos los unos con los otros. ¿Usted piensa que los hermanos en Cristo que han dejado de congregarse en la iglesia y no se están congregando en otra iglesia, usted piensa que ese es el camino correcto que ellos deben de tomar? ¿Que ellos pueden vivir una vida cristiana lejos de la iglesia, lejos de la comunidad en la fe? ¿Usted piensa que es correcto eso? No es correcto, hermano. Por eso tenemos que ir a buscarlos. A los que han dejado de venir. Hay veces que una mirada puede hacer que ese hermano ya no venga. Y si tú o yo hicimos esa mirada, ¿qué cuesta pedir perdón? Cuesta mucho disculparse, ¿verdad? Ir y dar la cara, hermano, discúlpame porque la manera como te hablé la vez pasada no es la correcta. Pero vení a la iglesia, congregate, que eso no sea una piedra de tropiezo para que tú ya no puedas seguir creciendo en la comunidad de la fe. ¿Cuántos hemos ido a buscar a los hermanos que han dejado de venir? Porque muchas veces nosotros somos un poco egoístas, solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Por eso, amados hermanos, piense un poco acerca de aquellos hermanos en Cristo que no han venido a la iglesia. Y escríbales, llámeles. Si él no le contesta, está bien, que no conteste él, pero en lo que respecta a usted, sigue insistiendo. Búsquelos. Los hermanos en el mundo se van a perder, hermano. Están expuestos a muchas cosas aquí dentro de la comunidad de la fe, donde debemos de crecer los unos con los otros. Ahora, nosotros podemos amar de esa manera porque Dios nos ha enseñado a hacerlo. Y creo que de todo este sermón, este es como el meollo de todo esto. Y esa es la primera razón por la cual nosotros podemos cultivar el amor entre hermanos, porque hemos sido enseñados por Dios. Mira el versículo 9, después de decir, pero en cuanto al amor fraternal, dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido, ¿qué, iglesia? Enseñados. ¿Pero enseñados por quién? Por Dios. ¿Cómo puedo amar a aquellos hermanos que no son amables? ¿Cómo puedo amar a aquellos hermanos que yo no me tragan a mí? ¿O no le ha pasado a usted alguna vez que muchas veces usted se ha tratado de acercar con un hermano en Cristo y hay ciertos prejuicios de por medio que no permite que esa relación sea una relación fraternal y fluida? ¿O solo a mí me ha pasado? Pero ¿cómo puedo amar a ellos? Y es interesante que Dios suele reunir en su familia, en la comunidad de la fe, personas que, según los criterios del mundo, tendrían que estar enfrentadas. Por ejemplo, Dios, dentro de la misma comunidad de la fe, dentro de la iglesia, pone a personas de diferentes etnias, de diferentes estratos sociales. Hay personas
que probablemente tienen un poquito más de economía, otros que ahí vamos poco a poco, pero Dios pone a personas ricas, también pone a personas pobres dentro de la misma comunidad de la fe. Pone a personas con diversidad de gustos. Mira, hermano, yo he conocido hermanos en Cristo con gustos que yo digo, ¿y estos de dónde han salido? Yo he conocido personas muy conocidas mías, ¿verdad?, que no les gustan los frijoles. Y yo en mi mente digo, ¿cómo es posible que no le gusten los frijoles? Y los frijoles fritos con un pedazo de aguacate, con queso, crema, 2 tortillas recién tostaditas, hermano. Esa es la gloria, ¿verdad? Pero he conocido hermanos en Cristo que no les gustan los frijoles. Yo me acuerdo que cuando estábamos recién casaditos con Michelle, viene ella y ella le encanta cocinar, hermano. Le encanta. Y gloria a Dios por ello, porque a mí me encanta comer también. Y yo me recuerdo que estábamos en una ocasión, íbamos a almorzar y me dice, yo le pregunto qué va a haber de almuerzo. Va a haber sopa de frijoles preparada. Me dice. Ok, va. Qué bueno se ve eso, sopa de frijoles preparada. Se ve súper bien. Entonces viene y veo que mi esposa está cocinando con todo. Esa sopa debe ser de las mejores que voy a probar en mi vida. Entonces cabalito, le echo chile y todo y la preparo. Y luego me la sirvió en un plato. A mí me gusta siempre aparte, cuando estoy tomando sopa de frijoles, me gusta aparte estar poniendo la crema, el queso, las tortillas y el aguacate. Y a mí me gusta estar ahí comiendo, tomando, comiendo. Así soy yo de clavado y raro, hermano. ¿Sí? Así tienen que aprender a amarme, ¿verdad? Pero lo curioso es de que cuando yo estaba comiendo la sopa de frijoles, yo le daba la sopa y nunca me salía el bendito frijol. Hasta que salió el primer frijol y yo sentía que ese frijol decía, ¡sorpresa, aquí estoy! Y yo le digo a mi esposa, para mí una sopa de frijoles lleva frijoles. No, me dice, pero es que en mi familia no acostumbramos a comerla de esa manera. Ok, está bueno, pero la próxima avíseme que le voy a poner una tacita de frijoles ahí a la sopa para sentir que es una sopa de frijoles. Y así hay diferentes gustos en todo esto. También ahí tengo un hermano que no le gusta la canela. Amén, Mario, amén. Y yo me acuerdo que hubo una vez que le di un postre. Yo no sabía de esas excentricidades en la vida de él, ¿verdad? Y solo medio tocó el postre con la lengua, dijo, esto lleva canela. Y yo ni la sentí ni nada, ¿no? ¿Y qué pasa con que lleva canela? Que no me gusta, me dice. Ok, no le gusta la canela. Dios mío, dije yo, ¿qué postre hay aquí que no lleva canela y que sea delicioso? Diversidad de gustos. Pero es curioso que a él sí le gustan los chicles de canela y no le gusta la canela, ¿verdad? En fin, la hipocresía, ¿verdad? Pero así usted puede conocer diversidad de gustos dentro del cuerpo de Cristo. Y es interesante ver cómo existe esa diversidad en la iglesia, hermano. Diversidad de opiniones. Incluso en los géneros musicales hay hermanitos que le encantan las rancheras. Otros que son más romanticones, ¿verdad? Otros que les gusta otro tipo de música, ¿verdad? Pero hay diversidad de géneros musicales, niveles de educación, culturas. Y si nos vamos a la Biblia, entre los discípulos de Cristo estaba Simón, llamado el Celote, que eso lo puede ver usted en Lucas capítulo 6, versículo 15,
y también estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos, según Mateo capítulo 10, versículo 3. En un caso, uno había luchado contra los romanos y el otro se había enriquecido colaborando con ellos. O sea, dos personas que ante el mundo son personas que deben de enfrentarse, porque uno estaba en contra de toda la sociedad romana y otro estaba colaborando. Y surge la pregunta, ¿cómo pueden personas tan diversas amarse hasta el punto de considerarse hermanos y asumir obligaciones fraternales? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar si en su vida usted hubiera llevado una relación de amistad con alguna persona que es totalmente diferente, gustos diferentes, usted es extrovertido, el otro es introvertido, ¿verdad? ¿Usted pensó que se iba a llevar alguna vez en su vida con esa persona? ¿Qué pasó? Porque podemos nosotros decir y amar de esa manera a esa persona que tenemos diferencias bien notables. La respuesta es que solo Dios puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Porque es cierto que puede existir diversidad en cuanto a etnia, en cuanto a gusto, en cuanto a lo que usted quiera, pero hay algo común que tenemos y es Jesucristo. Entonces solo Dios puede hacer que este tipo de personas puedan convivir y desarrollar un vínculo fraterno y amarse los unos con los otros. Y hemos sido enseñados por Dios para poder realizarlo. Miren el versículo 9, dice, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios. Y esa palabra, enseñados por Dios, viene de una palabra griega que se llama theodidaktoi, que es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece. Enseñados por Dios. Algunas personas son autodidactas, pero los creyentes somos teodidactos. Nosotros podemos amar porque Dios nos enseña cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo o en qué sentido nos enseña a Dios? La respuesta es que Dios nos enseña mediante la amonestación, Dios nos enseña mediante el ejemplo y Dios nos enseña mediante el Espíritu Santo. Mediante la amonestación, Dios nos revela su voluntad por medio de su palabra. Usted tiene las Sagradas Escrituras, usted tiene la Biblia, usted conoce la voluntad del Señor porque usted se mete en este bendito libro y va conociendo más y más acerca de quién es Él. Y de hecho, debido a nuestra condición caída, se nos dificultaría reconocer el bien y el mal si no fuera por la ley de Dios. Como dice en Romanos capítulo 7, versículo 7. La Biblia nos enseña a nosotros a identificar comportamientos egocéntricos, comportamientos injustos, comportamientos pecaminosos, pero también nos enseña a identificar aquellas acciones amables y justas que glorifican al Señor. Y la Biblia hace énfasis reiteradamente en el tema del amor entre unos con los otros. La ley, hermano, la ley refleja fielmente la enseñanza de Dios acerca del amor fraternal. Por eso cuando los fariseos se encontraron con Jesús, le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de toda la ley? ¿Cómo lo resumió nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. El amor fraternal. Eso aparece en Mateo 22, 34 al 40. Entonces Dios nos enseña por medio de su palabra y nos amonesta esas actitudes pecaminosas que muchas veces nosotros tenemos. Pero también nos enseña cómo hacerlo. Amén. Dios nos enseña también por su ejemplo, a través de la persona de Jesucristo.
A medida que nosotros contemplemos y conozcamos la obra de Cristo, aprenderemos más acerca del amor fraternal. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11. Aprendemos a través de Cristo, nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo. Dice el Señor en su palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A través de Cristo. Los tesalonicenses habían escuchado el Evangelio y habían abrazado el Evangelio. Y por consecuencia, el amor entre ellos era una respuesta a ese Evangelio que había transformado su corazón. Por eso usted puede ver, como anteriormente habíamos estudiado en eso. Entonces, conocer el Evangelio, hermano, es conocer a Jesucristo también. Su obra meritísima. El hecho de que los hombres estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y vino Cristo a redimir, a comprar un precio. Conocer la obra de Cristo implica la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Y debemos de profundizar cada día más acerca de ello. Entonces, hermano, ¿cuánto conoce usted la obra de Cristo? ¿Qué es el Evangelio para ti? Nosotros muchas veces vemos el Evangelio como algo inicial en la vida del cristiano y no. Sí es algo inicial, pero el Evangelio es algo que debe tu corazón durante toda tu vida, amado hermano. Constantemente debes de profundizar en lo que es el Evangelio, porque a medida que usted conoce más y más del Evangelio y profundiza más y más del Evangelio, va a conocer más y más la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu falta de amor hacia los hermanos refleja tu negligencia en el Evangelio. Y por consecuencia, tu negligencia en la obra de Cristo. Como lo sostiene Paul Washer, dice en su libro El poder y el mensaje del Evangelio, se lo voy a compartir, dice: uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del Evangelio. Y de esa negligencia se derivan todos los demás males de la iglesia. El mundo perdido no está tan endurecido hacia el Evangelio, sino que lo ignora, porque muchos de los que lo proclaman ignoran sus verdades más básicas. El Evangelio es algo que tenemos en nuestra boca, pero lo ignoramos muchas veces. Y a veces nosotros tenemos ese conocimiento, pero a la hora de la práctica no lo ejecutamos, no lo hacemos. Ahora, piensa en aquella cosa horrible que algún hermano en Cristo te ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo más fatal que alguien te ha hecho? ¿Será que un hermano llegó, ¿verdad?, y te dijo que si le podías prestar un dinero y después hizo el de los panes, ¿verdad?, y se olvidó, ¿verdad?, del dinero? ¿Será que ese hermanito o hermanita en Cristo te gritó alguna vez? ¿Te traicionó? Tú le contaste algo en confianza y a medio mundo se lo comentó y traicionó tu confianza. ¿Te faltó el respeto alguna vez? ¿Habló a espaldas tuyas? ¿Hizo un chambre?
Hizo un chisme que hasta la fecha todavía sigue en la mente de los demás miembros de la iglesia. ¿Qué ha sido lo más feo que alguien te ha hecho en tu vida? Que usted puede decir, no, hoy sí, sí se pasó, ok. Piense en lo más feo que alguien, un hermano o una hermana en Cristo le ha hecho a usted. Si ya lo pensó, le pregunto, ¿fue humillante para usted? Sí, fue lo más humillante que me pasó en mi vida. Ok, hermano. ¿Fue más humillante que ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ahí está el punto. La Biblia nos manda a actuar conforme al evangelio que nosotros profesamos ser. Y en el evangelio, hermano, el evangelio no se centra en tu persona, se centra en la persona de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo cuando alguien me abofetea? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pon la otra mejilla. Pero muchas veces somos tan soberbios que no pasamos por alto la ofensa. Ahí es donde fallamos. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Cómo se le ocurre escribirme ese mensaje con letras mayúsculas en el WhatsApp? Qué falta de respeto de ese hermano. Y probablemente el hermanito estaba detrás de una computadora con el teclado ahí que todos los tenía mayúsculas y por eso te puso eso. Pero muchas veces los problemas siguen en nuestras vidas porque nuestra actitud para enfrentarlos no glorifican al Señor. Somos carnales, somos bebés, cuando lo que necesitamos ser es personas maduras en la fe, que deben de reconocer que dentro de la comunidad de la fe hay muchas personas que están lidiando con sus pecados. Y que Dios nos manda a modelar el amor de Cristo hacia los demás. Entonces, a medida que yo profundizo en el amor de Cristo, en la obra de Él, entiendo más cuál es mi posición y entiendo más acerca de lo que mi vida debe de hacer para glorificar su santo nombre. Sin embargo, hermano, nosotros podemos amar porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Entonces, cuando el apóstol Pablo en el versículo 9 de Tesalonicenses dice que ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros, nos enseña que es por el Espíritu Santo que hay en mi corazón, yo tengo la capacidad de amar. ¿Qué significa eso? Podemos amar porque Dios nos ha transformado y en eso está pensando Pablo en este momento. Dios mismo se encarga de darnos las instrucciones. Y es interesante que los santos del Antiguo Testamento asociaban esta enseñanza, la enseñanza divina, a la llegada del Mesías y al derramamiento del Espíritu Santo. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo aplicó a sí mismo para sí las palabras proféticas de Isaías. En Isaías 54:13, Él la aplicó y está contenido en Juan 6:45, cuando Él habla y dice, y serán enseñados por Dios. Aquí, en otras palabras, está haciendo referencia al nuevo pacto. Ese nuevo pacto que se caracterizaría por unas nuevas dimensiones del conocimiento de Dios y de su voluntad, como lo establece Jeremías 31, 33 y 34. Y se lo voy a leer, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Si nosotros somos instruidos por Dios, es porque Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros. El conocimiento de la ley de Dios queda impreso en el corazón de los hombres. Les daré un corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra. Ellos me conocerán. ¿Será algo del Antiguo Testamento que nosotros estamos disfrutando en este momento, en este tiempo? Y a partir del Pentecostés, en un sentido estricto, ningún maestro humano es indispensable, porque cada creyente tiene el testimonio interno del Espíritu Santo. Ningún maestro es indispensable para enseñanza de la Escritura. Tenemos a Dios morando en nuestros corazones, que continuamente nos está enseñando las verdades de las Escrituras. Eso no quiere decir también de que, no, los pastores, no, porque dentro de las funciones Dios ha puesto a pastores para enseñar también. Estoy hablando de ese aspecto de ser indispensable dentro de una iglesia. Solo Dios es el único ser indispensable dentro de la iglesia de Él. Y los demás estamos trabajando para su obra. Esta semana estaba escuchando un sermón, decía el pastor, decía que en realidad los pastores, y hacía él la aplicación, decía, son como, no sé si ustedes alguna vez han ido a una obra de teatro, decía. ¿Usted conoce a aquella persona que levanta el telón? Nunca se ve. Y decía él, esos son los pastores. Nosotros no somos los primeros acá. Es Cristo lo que tiene que estar continuamente siendo expuesto y visto. A nosotros Dios nos ocupa en la labor de la enseñanza, pero no somos indispensables dentro del cuerpo de Cristo. Dios sí es indispensable. Y nuestra tarea, hermanos, como pastores, fieles a las Escrituras, fieles a Dios, es enseñarles a ustedes cada día a conocer más al Señor y que ustedes puedan vivir también una vida para la gloria del Señor. Pero estamos en esto juntos. Dice Primera de Juan 2:20 y después al 27 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Y en el versículo 27 dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Porque el cristiano puede seguir creciendo en la fe, porque es Dios quien está enseñando al cristiano cómo debe actuar. Y eso aplica para todos. Probablemente acá van a haber hermanas que dicen, no, mi esposo es inconverso, yo de él no aprendo nada acerca del Señor porque él niega al Señor. Ok, hermana, dice su palabra en Tesalonicenses 4:9, que ha sido enseñada por Dios, ha sido instruida por Dios. Probablemente tu esposo niega a Dios, pero el Señor te está enseñando a ti. Porque en Él recae la responsabilidad de la enseñanza. Hemos sido
instruidos por Dios. Hemos sido instruidos por Dios. Qué enorme privilegio, inmenso privilegio. Ser instruidos por el mismo Dios de cómo debemos llevar nuestra vida y a la luz de su palabra. Qué precioso eso, hermano. Eso era algo que anhelaban los santos del Antiguo Testamento, que ahora nosotros, la iglesia del Señor, estamos gozando de esto. Es un enorme privilegio, pero esa instrucción se manifiesta en la práctica de una vida conforme a la de Cristo. En otras palabras, amar a los hermanos en la fe es una prueba contundente del nuevo nacimiento en el corazón del creyente, de una persona que ha pasado de un estado de muerte a vida, porque el único que puede dar la capacidad de amar es Dios mismo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué podemos amar? Porque hemos nacido de nuevo. Y porque hemos sido instruidos por Dios. ¿Amas tú a los hermanos de esta manera? Si la respuesta es no, o si no lo estás haciendo, entonces, hermano, te exhorto a que te sometas a la enseñanza de Dios, a meditar en su palabra, a imitar a Cristo, y no te resistas a la obra del Espíritu Santo, sino al contrario, ríndete ante Él para que te llene de su presencia continuamente. La llenura del Espíritu. Ahora, ¿cuántas relaciones, o póngase a pensar un poco, cuántas relaciones han sido rotas dentro de la comunidad de la fe? Piensa por un momento en aquel hermano, hermana en Cristo, que tenían una amistad, una relación bastante buena dentro de la comunidad de la fe, pero esa relación por causa del pecado se rompió. Y ahora ni siquiera puedes ver a la otra hermana o al otro hermano porque le diste cabida mucho a ese pecado. Piensa por un momento quién es esa persona. ¿Qué fue lo que destruyó esa relación, hermano? ¿Será motivo de que probablemente un enojo, un rato de ira, diferencias? No en cuanto a doctrina, sino diferencias en un punto en específico. ¿Qué fue lo que rompió esa relación? ¿Cuál fue ese pecado que tú diste la oportunidad que se quedara inmerso y que destruyera esa relación? Una relación muy bonita, por cierto. Una relación que Dios en su gracia y en su providencia te permitió tener para poder crecer en este camino de la fe. ¿Por qué no hiciste nada por restaurar esa relación? ¿Por qué no te humillaste? ¿Por qué no fuiste a pedir perdón o pedir disculpas, aunque tú no tuvieras la culpa? Pero si eso hubiera mantenido la relación, ¿por qué no lo hiciste? No, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo haces? Perdona, pide perdón, porque has sido instruido, has sido enseñado por Dios para amar.
Y en lo que respecta al amor, hermano, nunca es suficiente. Debemos de practicarlo y debemos de abundar en ello más y más. Y esta es la segunda razón por la cual nosotros podemos cultivar el amor entre hermanos. Porque la Biblia nos manda a practicarlo y abundar en ello. Mira el versículo 10. Dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Amado hermano, todo conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento perdido. Todo conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento perdido. El apóstol Pablo no quiere que los tesalonicenses piensen que él está despreciando el amor fraternal que ellos están practicando. Al contrario, él quiere, porque acuérdese, es un pastor que es como un padre que ve a sus hijos. Él lo que quiere es que sigan practicándolo. Ellos, los tesalonicenses, eran conocidos y se distinguían por la manera que amaban y se cuidaban mutuamente como hermanos. No se trata de un momento puntual, de un momento bonito de amor puntual. No, estamos hablando de una práctica constante, estamos hablando de una conducta. Algo constante, una práctica habitual. Por eso es que dice en el versículo 10, porque en verdad lo practican. En la Reina Valera aparece como practicáis. Todos sentimos, amados hermanos, un afecto particular hacia ciertos hermanos dentro de la iglesia. Pero lo que resalta acá Pablo es que los tesalonicenses practicaban el amor fraternal con todos. Y eso lo puede ver usted en el versículo 10. Dice, con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Todo aquel que había nacido de nuevo por la gracia de Dios, los de Tesalónica, lo recibían en su comunidad de fe y lo cuidaban como hermano en Cristo. ¿Se da cuenta la característica importante de esta iglesia que nosotros debemos de imitar, hermanos? Esta práctica del amor fraternal no solo se limitaba dentro de la iglesia local, sino que su alcance era hacia todos los creyentes de Macedonia, Berea, Filipos. Los tesalonicenses amaban estas iglesias y amaban estas iglesias porque eran personas que habían sido transformadas por el evangelio del Señor. Los tesalonicenses se sentían responsables de todas las congregaciones de la provincia y ahora, hermano, imagínese por un momento la propagación del evangelio a causa del testimonio de los tesalonicenses. ¿Se recuerda que nosotros estuvimos estudiando cuando Pablo le decía, hermanos, cuando yo me acercaba a predicar el evangelio, ya habían hablado el testimonio de ustedes y no tenía necesidad que yo predicara? Ya ustedes habían llevado el mensaje del evangelio a través de sus propias vidas. Ustedes habían enseñado y estaban practicando las verdades bíblicas que estaban enseñando. Dios transformando corazones, y esos nuevos en la fe eran recibidos en ese calor del amor fraternal. ¡Qué iglesia más preciosa! Y eso es lo que nosotros debemos de imitar como iglesia Gracia y Verdad. Está bueno que conozcamos las escrituras, eso no es malo, es buenísimo. Pero también que llevemos ese conocimiento a la práctica. Que nos conozcan por la calidad del amor fraternal, de los vínculos fraternales que existen entre nosotros como hermanos en Cristo que somos. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Pero debemos nosotros
estar en la misma dirección. Estar con la actitud correcta cuando se vengan los problemas. Siempre piensa a favor de la unidad del cuerpo de Cristo. Si es necesario pedir perdón, hagámoslo, hermano, para mantenernos unidos. Como la iglesia primitiva en Hechos 4:32, un corazón y un alma, unidad. Eso es lo que nosotros debemos de imitar, debemos de vivir. Ahora, ¿cómo podemos practicar ese amor fraternal de maneras concretas? Sí, entendimos un poco y venimos y hemos enseñado acerca del amor ágape, el amor fileos, era algo que nosotros ya teníamos en mente, pero ya de manera práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Amados, el amor por la verdad, de verdad se demuestra. Una de las maneras prácticas como usted puede mostrar ese amor fraternal es practicando la hospitalidad. Invita a los hermanos de la iglesia a tu hogar. Que conozcan quién eres tú verdaderamente. Que vean cómo convives tú en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Hay veces que solo tratamos de aparentar una imagen que no somos dentro de la iglesia. No, hermano. Tratemos de ser sinceros los unos con los otros. Practica la hospitalidad. Hay hermanos que se caracterizan por eso dentro de nuestra comunidad en la fe. Ya casi media iglesia conocen a dónde viven, porque a ellos les encanta abrir las puertas de su hogar y compartir un tiempo con ellos. No es que vas a invitarles a comer comida gourmet, no, hermano, un plato de frijoles. Bueno, huevo también, ¿verdad? Por si hay alguien que no le gustan los frijoles, ¿verdad? Una taza de café. Y empieza a conocer, invertir un poco más de tiempo a los hermanos en la fe. Abre las puertas de tu casa. Que ellos empiecen a conocer quién eres tú en realidad. Otra forma de poder practicar el amor fraternal de manera concreta, hermano, es el alivio de las necesidades de los hermanos pobres, como lo dice en Santiago 2, del 15 al 17. Si usted conoce que existen hermanos en Cristo que están pasando por momentos difíciles de manera económica, que no tienen ni siquiera para comer, entonces una manera como tú puedes practicar el amor fraternal con ellos es poder ayudarles en esas necesidades. Hay veces que nosotros decimos, hermano, te voy a dar 20, 30 dólares y dale, está bueno, si usted quiere dar dinero está bueno. Pero a veces, hermano, un esfuerzo marca la diferencia en cuanto al amor fraternal. A veces el tener el tiempo de poder ir a comprar al súper, irse a meter al mercado para ir a comprar vegetales o frutas para esos hermanos que están en necesidad marcan la diferencia. Porque a veces, y ha pasado, hermano, ha pasado que en algunos momentos existen hermanos con ciertas necesidades y vienen otros hermanos en Cristo y dicen, no, yo puedo ir, tengo el tiempo para ir a comprar los alimentos al súper, al mercado. Gloria a Dios, hágalo entonces, hermano. Y esta misma persona lo va a dejar hasta la casa del hermano necesitado. Y esa acción marca la diferencia. Porque no solo es monetariamente hablando,
sino que es el tiempo que esta persona invirtió para poder ir a comprar. No te hagas el del ojo pacho ante las necesidades que están atravesando los hermanos en Cristo. Otra manera como usted puede practicar, yo también, el amor fraternal es el consuelo a los que están en aflicción. Hay veces que los hermanos se acercan a nosotros y se sienten cargados por diferentes situaciones las que están atravesando. Y nosotros, muchas veces cuando vemos sufrimiento en las personas, lo que hacemos es dejarlo a un lado. Es como un paciente que va donde el doctor, ya vamos nosotros diciendo la receta de cada una de las cosas, pero hay momentos en los cuales los hermanos lo único que necesitan es llorar y hablar y que tener un hombro para poder hacerlo. Un consuelo en las aflicciones. Otra manera práctica de cómo poder crecer y practicar abundar en el amor entre hermanos es cuidar a los enfermos. Hay veces que hermanos en Cristo me dicen, mire, pastor, probablemente yo no tenga ahorita poder dar una ayuda económica, pero cuente conmigo para cualquier cosa que usted necesite. Si usted necesita que vayamos a cuidar al hermano o la hermana, con mucho gusto lo hacemos, pastor. Disposición. Hay unos que solo nos enfocamos específicamente, no, como no tengo pisto, no puedo hacer nada, no puedo ayudar a nada. No, hermano, cambie esa actitud, busca maneras de poder hacer. Tal vez usted no tenga el dinero, pero sí tiene 4 o 5 huevos en su casa que usted se lo puede regalar al otro hermano en necesidad. Usted tiene 2 lechugas, puede regalar una lechuga. La cosa es la actitud frente a ello. Cuidado de los enfermos, visitación de los necesitados, como dice Hebreos 13:3. El respeto mutuo es otra manera práctica de cómo podemos nosotros abundar en el amor fraternal. El respeto mutuo. Cuando existe respeto en una relación, hermano, esa relación se solidifica. Respeto y un afecto sincero. A lo que vamos es que cuando usted le dice al otro, hermano, yo te amo en el amor de Cristo, verdaderamente lo amas. No es que tú vas a amar al hermano y a los 5 minutos ya estás hablando de él en malas maneras. Eso no es sinceridad, hermano, eso es hipocresía. Pero dice en su palabra en el versículo 10, pero les instamos, hermanos, que abunden en ello más y más. El cristiano cultiva sus relaciones fraternales. En cuanto al tema del amor, nunca es suficiente, hermanos. Siempre hay espacio para que el amor crezca y vaya a más. Cuando se trata de nuestra santificación, nunca es suficiente. La Biblia nos manda a anhelar más y más esa transformación conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por ese motivo, uno de los énfasis principales de Pablo en esta carta de los tesalonicenses recae en esa idea. Abunden más y más, crezcan más y más, que es lo que nosotros estamos viendo en esta porción. Y en esta porción dice que nosotros debemos de abundar más y más ¿en qué? En el tema del amor fraternal. El diablo se encarga de dar un montón de motivos de desánimo y disgustos en la vida de todo aquel que practica de manera consciente el amor fraternal. Siempre hay pensamientos que se incrustan en la mente cuando nosotros estamos empezando y estamos practicando el amor, al ver la ingratitud de los mismos hermanos
en Cristo que reciben nuestro amor, pero al ver la actitud y la ingratitud de parte de ellos, que muchas veces responden de maneras pecaminosas, eso es lo que provoca en mi corazón, en lugar de estar creciendo, es mejor ir decreciendo, menos y menos en el amor. Porque ellos no están respondiendo como es. Muchas veces los hermanos responden pecaminosamente. Muchas veces los hermanos en Cristo hieren con sus comentarios. Muchas veces los hermanos en Cristo lastiman, traicionan. Pero ¿cómo tenemos que responder nosotros ante ello? Y es acá donde tenemos que ponerle mucha atención. Muchas veces nosotros respondemos a esas actitudes pecaminosas alejándonos de esa relación de hermandad, alejándonos de la iglesia. Y buscamos versículos de la Biblia que respalden el hecho que yo me aleje de la iglesia o irme. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? Que cuando alguien te lastima, te traiciona, cuando alguien habla a tus espaldas, tú lo que tienes que hacer es alejarte. ¿Es eso lo que enseña la Biblia, iglesia? No, no es lo que enseña las Escrituras. De esa manera usted entiende que eso es el amor. Cada vez que una persona te ofende, te alejas de esa persona. Esa actitud, hermano, lo único que va a provocar en tu corazón es resentimiento, raíces de amargura, y ahí te vas a meter en un laberinto y al final vas a estar odiando a medio mundo porque le diste la rienda suelta a tu pecado, a tu orgullo. La Biblia nos exhorta a nosotros a crecer y abundar en el amor. ¿Qué importa que te ofendan a ti? ¿Qué importa que alguien haya hablado a tu espalda, hermano? Estamos en una comunidad en la fe, que estamos siendo santificados continuamente por la obra de Dios en nuestros corazones. Y ese momento, nosotros no estamos en un momento perfecto, estamos acá todavía. Los hermanos están creciendo todavía. A algunos les cuesta mucho decir las cosas, si hieren, ok, pero tú no te vas a alejar. Tú vas a exhortarlo y lo vas a confrontar. La manera como tú me dijiste eso no es la manera correcta. La Biblia nos manda a hablar en amor. Pero lo que tú dijiste, si bien es cierto, tal vez tu intención era la correcta, pero la forma como lo dijiste, hermano, no glorificaste al Señor. Pero eso no se logra alejándose. Eso se logra manteniéndose, creciendo. Eso es lo que ha hecho Cristo. Lo mejor que tú puedes hacer, hermano, para poder seguir creciendo es pagando con bien a aquellos que te hacen mal. Actuando en humildad. Hay unos que piensan que por el hecho de haber amado mucho en el pasado, entonces es suficiente para seguir amando en el futuro. No, hermano, todo depende de cómo estás creciendo y abundando en el amor en el presente. Cuánto has crecido en el tema del amor fraternal desde el año pasado. Amén. Si bien es cierto, según Gálatas, el amor es un fruto del Espíritu y es Dios obrando en nuestros corazones, ¿no bastaría solo con esperar el tiempo en el que Dios obre en nuestros corazones de esta manera? Sería una manera bíblica de abordar las cosas. ¿Por qué tengo que forzarme? Se preguntaría alguien aquí. Sí, es cierto, hermano, el creyente no puede hacerlo en sus propias fuerzas. El amor, hermano, nosotros tenemos la capacidad, podemos amar los unos con los otros. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. En eso no hay ningún problema. Y no es en tus propias fuerzas, pero tú te tienes que aprender a rendirte completamente, sin reservas, a la acción del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, el cual obra en todo aquel de manera eficaz, ¿verdad? Todo aquel que no le pone estorbos. No contristes la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que esforzarte.
tienes que amar. Y puesto que Dios es quien obra en nuestros corazones, Dios es quien nos enseña, debemos de preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2, 12 y 13, porque estas cosas son verdaderas y debemos de esforzarnos por la gracia de Dios en el amor fraternal hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llame a su presencia, como dijo Jesucristo en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar acá y poder aprender un poco más acerca de las Escrituras, acerca del amor fraternal. Te damos gracias, Señor, por esta enorme oportunidad que nos permite de poder congregarnos, poder aprender acerca de cómo de manera práctica yo puedo demostrar a otros ese amor que solo radica en ti, Señor. Señor, en esta mañana te queremos pedir por aquellas relaciones dentro de la comunidad de la fe que han sido rotas, aquellas amistades que probablemente por causa de un pecado ya no se siguieron cultivando, Señor. Oramos por aquellos miembros de la iglesia que de la noche a la mañana han dejado de venir a congregarse. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder cultivar el amor fraternal dentro de la iglesia de Cristo. Que sea una característica de nosotros como iglesia, gracia y verdad, la manera como los hermanos nos amamos los unos con los otros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar acá, poder congregarnos. Qué precioso es, Señor. Y qué enorme privilegio. Ahora, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedir perdón porque muchas veces nosotros no actuamos como la Biblia nos manda actuar.